Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco preferido. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha mantenido a todos en vilo, un culebrón digno de una telenovela y que honestamente, me ha tenido pegada a las redes sociales como una lapa. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no venimos a hablar de pajaritos y arcoíris, porque agárrense fuerte, hoy vamos a desentrañar la verdad explosiva de su ruptura definitiva. Porque sí, amigos, aunque muchos aún guardaban la esperanza de una reconciliación digna de un capítulo final de teleserie, la realidad, mis queridos, parece ser mucho más definitiva de lo que quisiéramos creer. Así que prepárense un cafecito, acomódense en el sofá y pónganse cómodos porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada publicación en redes sociales que nos ha llevado a esta conclusión. Hande Erçel y Kerem Bürsin, lamentablemente, han cerrado el telón de su historia de amor. Pero antes de que entremos en materia, y para que no se pierdan ni un solo detalle jugoso de todo el salseo que se viene, no se olviden de suscribirse al canal. Sí, aquí abajito. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo con todos los chismes fresquitos del mundo del espectáculo turco. Y si les gusta el vídeo, no se olviden de darle un buen like y compartirlo con todos sus amigos que también están enganchados con esta historia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. A ver por dónde empezamos. La historia de Hande y Kerem es una de esas que te enganchan desde el principio. Se conocieron en el set de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocimos por aquí, y la química entre ellos era palpable. Era evidente que la pantalla no era suficiente para contener la conexión que había entre ellos. Los rumores empezaron a correr como la pólvora y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Confirmaron su relación. Y fue un boom, obviamente. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos querían ver, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Viajes, fotos juntos, declaraciones de amor públicas, alfombras rojas, todo parecía perfecto. La fama de ambos se disparó, Senkalkapm arrasó en todo el mundo, y ellos se convirtieron en un fenómeno global. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja de la perfección no tardó en explotar. Los primeros rumores de crisis empezaron a surgir casi tan rápido como su relación. Que si discusiones en el set, que si agendas incompatibles, que si celos, el culebrón fuera de la pantalla empezó a tomar forma. Al principio, tanto Hande como Kerem negaban rotundamente cualquier problema. Se mostraban juntos, sonrientes, intentando acallar los rumores. Pero la verdad, mis chismosos, es que el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Y el silencio de ellos en los últimos meses era ensordecedor. La gota que colmó el vaso, al menos para nosotros, los observadores externos, fue su actitud en redes sociales. De las constantes declaraciones de amor y las fotos idílicas, pasamos a la nada. Cero interacción, cero menciones, cero likes. En el mundo de hoy, donde la vida se comparte constantemente en Instagram, esa falta de actividad era una señal inequívoca de que algo no andaba bien. Luego vinieron las confirmaciones indirectas. Fuentes cercanas a la pareja, allegados, amigos en común. Empezaron a filtrar información a la prensa turca, y la imagen que se pintaba era la de una relación irremediablemente rota. Que si ya no vivían juntos, que si estaban viendo a otras personas, que si la separación era inminente. Y entonces llegó el silencio oficial. Ni Hande ni Kerem hicieron ninguna declaración oficial al respecto. Prefirieron el silencio, dejando que los rumores siguieran creciendo. Algunos decían que estaban esperando el momento adecuado para anunciarlo, otros que simplemente querían evitar la atención mediática. Pero la verdad, mis queridos, es que el silencio, en este caso, fue la confirmación definitiva. Si realmente estuvieran juntos, si realmente hubiera alguna esperanza de reconciliación, habrían salido a desmentir los rumores. Pero no lo hicieron. Y eso en el mundo del espectáculo es una declaración en sí misma. Ahora bien, ¿por qué se rompió todo? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque la verdad oficial, como ya dije, no la tenemos. Pero basándonos en lo que hemos leído, escuchado y analizado, podemos hacernos una idea bastante clara. En primer lugar, la fama. La relación de Hande y Kerem coincidió con el auge de Senkalkapm, y la presión mediática fue brutal. Estaban constantemente en el punto de mira, cada movimiento que hacían era analizado al milímetro.
Eso inevitablemente genera estrés y puede desgastar una relación. Imaginen la cantidad de paparazzi siguiéndolos a todas partes, la cantidad de comentarios en redes sociales, algunos llenos de amor y otros todo lo contrario. No es fácil vivir así, mis chismosos. Requiere una fortaleza mental enorme y una relación muy sólida. Y parece que en este caso, la presión fue demasiado. En segundo lugar, las agendas. Ambos son actores muy exitosos, con proyectos en diferentes partes del mundo. Mantener una relación a distancia es difícil, y más aún cuando ambos tienen carreras tan exigentes. Las largas jornadas de rodaje y los viajes constantes, todo eso dificulta la convivencia y puede generar conflictos. Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en proyectos internacionales que lo han mantenido lejos de Turquía durante largos periodos. Y Hande, por su parte, también ha estado trabajando en diferentes series y campañas publicitarias. Coordinar sus agendas debió ser una pesadilla, y la falta de tiempo juntos, sin duda, afectó la relación. En tercer lugar, las personalidades. Aunque en la pantalla parecían la pareja perfecta, en la vida real, Hande y Kerem son personas muy diferentes. Ella es más reservada, más discreta. Él es más extrovertido, más espontáneo. Esas diferencias, que al principio pueden resultar atractivas, a la larga pueden generar fricciones. Hande siempre ha sido muy cuidadosa con su vida privada, mientras que Kerem es más abierto y le gusta compartir más detalles con sus fans. Estas diferencias de personalidad, aunque no sean determinantes, pueden generar roces y malentendidos. Y por último, pero no menos importante, el fantasma de la infidelidad. Aunque nunca hubo pruebas concretas, los rumores de que alguno de los dos había sido infiel al otro siempre estuvieron presentes. Y aunque sean solo rumores, la duda puede envenenar una relación. Las redes sociales, en este sentido, pueden ser un arma de doble filo. Cualquier interacción con otra persona puede ser interpretada como una señal de infidelidad, y la paranoia puede apoderarse de la relación. Los rumores de infidelidad, aunque no sean ciertos, pueden dañar la confianza y generar un ambiente de tensión constante. Así que, sumando todos estos factores, la ruptura de Hande y Kerem, aunque triste, no es del todo sorprendente. Era una relación que estaba sometida a mucha presión, con agendas complicadas y personalidades diferentes. Era difícil que durara para siempre. Era una tormenta perfecta, mis chismosos, y lamentablemente la relación no pudo resistirla. Ahora bien, ¿qué les depara el futuro? Pues para ambos, se abre un nuevo capítulo en sus vidas. Hande sigue enfocada en su carrera como actriz, con nuevos proyectos en puerta. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Se dice que Hande está explorando oportunidades en Hollywood, lo cual sería un gran paso en su carrera. Y Kerem, por su parte, está interesado en producir sus propios proyectos, lo cual le permitiría tener más control creativo. Personalmente creo que ambos tienen mucho talento y que les espera un futuro brillante. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, eso no significa que no puedan encontrar la felicidad en otros aspectos de sus vidas. La vida sigue, mis chismosos, y tanto Hande como Kerem tienen un mundo de oportunidades por delante. Pero volviendo al tema central del vídeo, y para ser completamente honesta con ustedes, creo que las posibilidades de una reconciliación son prácticamente nulas. Demasiado silencio, demasiados rumores, demasiadas señales que apuntan a una ruptura definitiva. Es como si hubieran quemado todos los puentes, mis queridos. La distancia a las agendas, las diferencias de personalidad, todo parece indicar que no hay vuelta atrás. Así que sí, mis chismosos, lamento decirles que la historia de Hande y Kerem, al menos por ahora, ha llegado a su fin. Es como el final de una telenovela que nos ha mantenido enganchados durante mucho tiempo. Un final triste, sí, pero un final al fin y al cabo. Y hasta aquí el salseo de hoy, mis queridos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya servido para aclarar algunas dudas sobre la ruptura de Hande y Kerem. Sé que es una noticia triste para muchos, pero a veces las cosas no salen como queremos. Lo importante es que ambos sigan adelante y encuentren la felicidad. Recuerden, mis chismosos, que la vida es un viaje y a veces los caminos se separan. Lo importante es seguir adelante con la frente en alto y con la esperanza de encontrar un nuevo amor. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información que les he traído.
No se olviden de dejarme en los comentarios qué opinan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que realmente es el final definitivo? Quiero leer sus opiniones. ¿Quién sabe? Quizás ustedes tengan información privilegiada que nosotros no tenemos. Déjenme sus teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme fresquito del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos para todos. Y recuerden, mis chismosos, la vida es un drama, pero siempre hay que ponerle un poco de salsa. Hasta la próxima. Pero esperen. Antes de irme, quiero agregar un último detalle que me acabo de acordar. ¿Recuerdan aquel viaje que hicieron juntos a las Maldivas? Fue un momento mágico. Todos pensábamos que era el viaje perfecto para consolidar su relación. Pero, oh sorpresa. Parece que fue justo después de ese viaje cuando empezaron los problemas. Algunos dicen que tuvieron una fuerte discusión durante el viaje y que desde entonces, la relación empezó a desmoronarse. ¿Quién lo diría? A veces los lugares más paradisíacos pueden convertirse en el escenario de los peores dramas. Y ahora sí, mis chismosos, me despido. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todos los chismes. Los quiero.